Buenos días, señor presidente, secretarios, director, licenciado, buenos días a todas y a todos. Diego Elías Cedillo, del Sistema Informativo de Tabasco, diario presente. Señor presidente, derivado de la firma, incluso histórica, que se acaba de dar con todos los gobernadores afines al gobierno federal, me gustaría retomar una pregunta que le hice por ahí del 2021, si no me equivoco, mediados del 2021, la cual era si a usted le gustaría pasar a la historia como presidente de la salud, homologándole un poco al expresidente López Mateos, que nacionalizó la industria eléctrica, al expresidente Lázaro Cárdenas con la expropiación petrolera, etcétera, presidente. Entonces, con esta firma que se dio, ¿usted considera que están sentadas las bases para que haya un sistema de salud en todo el país, para todas y todos los mexicanos? Y también, presidente, en un ejercicio de retroalimentación y de saber dónde estamos parados, preguntarle cuáles son los retos que tiene el gobierno en materia de salud. Si con esta firma ya se garantiza verdaderamente el acceso de medicamentos a todos los mexicanos, incluso desde la sierra de Mexquitic, que en alguna ocasión fuimos, hasta en el hospital con mayor afluencia en la Ciudad de México, presidente. ¿Cuáles son esos retos que todavía tiene el sistema de salud mexicano? Gracias. Bueno, hemos avanzado mucho. Estoy muy contento, repito, porque de acuerdo a la última encuesta del INEGI, en el tiempo que llevamos gobernando el país, hemos logrado, a pesar de la pandemia, reducir la pobreza y reducir la desigualdad. Ya, para mí eso es un gran logro en lo humano, en lo social. Sin embargo, tenemos que seguir avanzando, que se regrese a los tiempos de la movilidad social que existía en México. A nuestra generación le tocó la posibilidad, tuvimos la oportunidad de poder ascender en la escala social con el estudio, con el trabajo. México era en ese entonces una fábrica de ilusiones, porque habían oportunidades. Todo esto se fue perdiendo y durante el periodo neoliberal ya no había posibilidad de ascender en la escala social. Cerraron todas las puertas para poder progresar. Un hijo de campesino, de obrero, de comerciante, de un profesional, de un servidor público. Tenía muchos obstáculos, al grado que para poder progresar muchos se tuvieron que ir a trabajar a Estados Unidos o dedicarse a buscarse la vida en la economía informal. Entonces, fue una noche muy oscura, todo el periodo neoliberal, 36 años, salarios muy precarios. Nunca hubo aumento de salario en términos reales. Al contrario, el salario perdió poder adquisitivo en 36 años. No habían oportunidades de empleo. Por eso la migración a Estados Unidos. Y fue cuando más creció la economía informal, porque la gente decidió buscarse la vida
como fuese, saliendo a vender a la calle para tener con qué mantener a su familia, a sus hijos. Entonces, ¿qué queremos ahora? Inaugurar una etapa nueva, que regrese la movilidad social que se perdió, que se puedan dar oportunidades para que todos puedan salir de la pobreza, de la postración. Se llegó a decir que el que nacía pobre tenía que morir pobre. Eso es inaceptable. La pobreza no es por el destino, no es por la casualidad, no es porque Dios quiere. Es por la falta de oportunidades. Y en el caso de México, la pobreza se produjo, se extendió por la corrupción, por la desigualdad, porque unos cuantos se quedaban con los bienes que pertenecían a todos. No había una distribución justa, equitativa del ingreso, ni mucho menos de la riqueza. Había un acaparamiento de todos los bienes en unas cuantas manos. Entonces, ahora lo que se busca es que pues haya una distribución justa de la riqueza, del ingreso, del presupuesto, y que todos tengan oportunidad para salir adelante, para progresar, que tengan trabajo, que tengan oportunidad de estudio y que tengan garantizada la seguridad social, que al llegar a una determinada edad se tenga una pensión, algo que alivie, aunque sea poco, que permita vivir con un poco de holgura en el último tramo de la vida, por eso la pensión universal y el derecho a la salud, de que la gente no esté angustiada, que si se enferma, ¿qué va a hacer? ¿Cómo se va a curar si no tiene dinero? O si tiene algún recurso, va a quedar sin nada porque lo poco que tenga lo va a utilizar para pagar los médicos, para pagar los medicamentos, para pagar las intervenciones quirúrgicas y se queda sin nada. Entonces, eso es lo que queremos resolver. Ese es el ideal, de que el que se enferme, independientemente de su condición económica, social, pueda curarse y llegar a un hospital, ser atendido, que le ayuden en su enfermedad y que tenga sus medicamentos, y si los necesita de por vida, que no les falte sus medicamentos, los que tengan enfermedad, que requieran medicamentos permanentes. Y todo gratuito. Ese es el ideal. Convertir en
realidad ese ideal. Entonces, por eso, este sistema de salud nos ha costado muchísimo trabajo echarlo a andar, y fíjense que no es por falta de presupuesto, es que hay muchos intereses y hay que ir enfrentando todos estos obstáculos y también inercias, vicios, pero hay que seguir empujando hasta lograr el ideal. Es una utopía, es hacia donde tenemos que caminar. Y como es un ideal bellísimo, es una utopía muy bella, muy humana, pues aunque esté difícil el camino, ir hacia ese ideal, en busca de ese ideal, pues nos fortalece moralmente, es gratificante, y aunque se aleje, hay que seguirlo buscando, hay que seguir caminando. Entonces, ahí vamos. Ahorita tenemos como fecha para que funcione bien marzo del año próximo. Pero porque nos falta contar con todos los médicos, nos falta terminar de construir hospitales, nos falta todavía resolver bien la distribución de los medicamentos. Estamos por adquirir una bodega enorme que va a ser la farmacia más grande de México, en donde van a estar todos los medicamentos, todos los que se necesiten. Si en un hospital en Chihuahua, en Krill, o un hospital en Chiapas, en Guadalupe Tepeyac, hace falta una medicina, en esta gran farmacia se va a tener, y en 24 horas, un día, aunque sea allá en Krill, aunque sea Guadalupe Tepeyac, tiene que llegar el medicamento. Ese es el ideal que tenemos. Ya estamos a punto de comprar este gran almacén, que yo espero invitarles para irlo a visitar, esta gran farmacia, en diciembre. Y vamos a ver todos los medicamentos y todo el sistema. Ya estamos avanzando en ese propósito. Pero el que sabe más de este tema, pues es Zoé. Él es el que nos puede decir cómo vamos, qué nos falta, que es parte también de tu pregunta, ¿no? A ver. Muchas gracias, señor presidente. Efectivamente, lo que se está haciendo es transferir hospitales, 707 hospitales y 13,000 centros de salud. Estos hospitales lo mismo pueden ser, como mencionaba el reportero Zedillo, desde un hospital grande en la Ciudad de México de alta especialidad o en cualquier estado hasta un hospital básico comunitario. El esfuerzo está siendo primero en implementar el mismo modelo de atención. Durante casi 30 años, este proceso que inició en los años 80 generó desigualdades hasta en los modelos de atención. Cuando se pasa de la Secretaría de Salubridad y Asistencia a la Secretaría de Salud y los gobiernos estatales se hacen cargo de la atención médica de las personas sin seguridad social, se generaron 32 subsistemas. ¿Esto qué generó o qué trajo consigo? Mucha desigualdad. Y luego el Seguro Popular, pues un ánimo privatizador. Entonces, lo primero es
que sea el mismo modelo de atención con la implementación que se ha hecho en los hospitales y que ahora viene la parte territorialmente más desafiante, llegar hasta todos los centros de salud. Hay centros de salud aquí en la Ciudad de México que se llaman de 10 núcleos. ¿Qué significa esto? Que tienen 10 consultorios y estos pueden tener rayos X, pueden tener mastógrafo, pero los que más nos interesan son los pequeños centros de salud, estos que están más apartados y que atienden el primer nivel de atención de comunidades más lejanas, que muchas veces no cuentan con médico general. Ahí es en donde tenemos que llegar. Entonces, primero es el modelo de atención para el bienestar, que sea un solo modelo para todo el país, independientemente en qué estado se encuentre uno. Segundo, las acciones de infraestructura. Ya se han hecho en más de 202 de estos 700 hospitales y en cerca de 4,000 centros de salud, acciones de infraestructura que tienen que ver con reparar aires acondicionados, echar a andar cuartos de casas de máquinas, equipo hidrosanitario, plafones, techos, luminarias, pisos, baños, cosas muy elementales, pero que le dan dignidad a la atención. Esto no se hacía, hay que decirlo, o se hacía de manera muy desordenada y cada estado haciendo un esfuerzo individual. Hoy los 23 estados están recibiendo recursos y estas acciones. Además de eso, el levantamiento nos permitió identificar equipos que no estaban funcionando. Había una operación en los gobiernos anteriores muy de escritorio y entonces alguien decía, en este hospital hay unos rayos X, pero no se ponía a ver si había radiólogo, si había equipo, si había insumos, si había electricidad en el hospital para que esos rayos X funcionaran. Todo eso es lo que se está construyendo. Y lo más importante, el personal. Hay, por un lado, cerca de 80,000 trabajadoras y trabajadores de la salud, que lo mismo son médicas y médicos o enfermeras, camilleros, gente de higiene y limpieza, que ha tenido estos salarios y estas contrataciones precarias. Ustedes imagínense lo que significa que frente a la seguridad social o al ISSSTE, que las personas tienen una base, tienen seguridad laboral, la mayoría de las personas que estaban trabajando o que están trabajando todavía en los servicios de los estados no tenían un contrato, no tenían una base. Esa basificación, ¿por qué nos interesa tanto? Primero porque es un asunto de justicia, pero también porque eso le da mucho más seguridad y en ese sentido incrementa la calidad de la atención de una persona que está segura de su trabajo y no está con la preocupación permanente de si van a volverlo a contratar de manera precaria, además con salarios muy bajos, pero además desiguales en todo el país. Y el otro punto que es fundamental, no todas las enfermedades se atendían con los mismos medicamentos. Eso es algo que hay que decirlo. El Seguro Popular nunca se preocupó por eso, ellos financiaban nada más. Y entonces muchas veces al mismo padecimiento, medicamentos distintos. Pero no solo eso, no todos los estados tenían el mismo número de medicamentos, es decir, las claves de medicamentos. Había estados que podían estar comprando 500 claves y estados que están comprando 1,000 claves. Aquí en IMSS Bienestar todos los estados tendrán el mismo número de claves porque hay una sola compra que hace la Secretaría de Salud. Adicionalmente a eso, uno de los retos es terminar de poner en operaciones el enorme número de hospitales y centros de salud también que quedaron abandonados. ¿Qué pasaba? El Seguro Popular daba una cantidad de dinero a un estado y si ese dinero se acababa, la obra quedaba inconclusa. Y de estos hay que salir al país para identificar cuántos existen. Un ejemplo de su estado, el Hospital de Cárdenas, que ya se está habilitando, pero llevaba años ahí como un elefante blanco, con el agravio que significaba para la población pasar enfrente de un hospital, verlo inacabado y sin poder llegar ahí a atender sus enfermedades. Entonces, son cerca de 30 hospitales que se van a poner, que se van a echar a andar. Algunos ya están concluidos, otros requieren de una inversión importante para su puesta en marcha. Y hablo de 30 porque ahora con la entrada del Estado de México es uno de los estados, quizá el que ha tenido el mayor número, hemos identificado, de hospitales inconclusos. Un hospital oncológico en Ecatepec que lleva años sin operación, como un elefante blanco en obra negra, el hospital de Valle de Ceilán
y así muchos otros. Entonces, si me permite nada más, maestro Robledo, en ese tema del Estado de México, ¿estos hospitales inconclusos obedecen a inversiones entre IP y gobierno? O sea, ¿estos planes en conjunto o o fue meramente por desatención gubernamental? En esos casos no eran APPs, sí lo era el de Ticul en Yucatán, que era una APP inconclusa que llegó a juicios y que llevaba años sin concluirse, que ahora ya está siendo trabajado y está concluyéndose por parte del Seguro Social, o el de Ciudad Juárez, uno de los más emblemáticos, un hospital ahí por donde está el famoso galgódromo de Ciudad Juárez, que llevaba años sin concluirse. Pero un elemento adicional de a dónde queremos llegar en marzo del próximo año es a la transferencia de estas unidades, es decir, ya no solamente el comodato, la operación o la colaboración, es ya la transferencia del inmueble para el IMSS Bienestar y también la eventual migración del personal, es decir, la sustitución patronal para que los trabajadores que hoy están basificados y que trabajan en unidades hospitalarias o centros de salud ya vayan siendo también parte de IMSS Bienestar con las prestaciones de ley que hoy tienen, con sus mismos salarios. Ese es uno de los procesos más importantes porque nos va a permitir tener una sola nómina federal para todos los trabajadores de atención médica, que sigue siendo parte del trabajo de los estados, la salud pública, la vacunación, las fumigaciones, el tema de la sangre segura, los laboratorios, en fin. Entonces, es un esfuerzo enorme, pero sí creemos, y además está demostrado después de la pandemia, que tener soberanía sobre la capacidad de respuesta en atención médica de un país, por ejemplo, para el caso de una pandemia, es lo que puede hacer la diferencia. Hoy vemos sistemas en el mundo que se privatizaron, que están teniendo problemas, huelgas en los Estados Unidos, hospitales quebrados en Alemania y en Japón, privados todos, con la necesidad ahora de los gobiernos de entrar a salvarlos. Aquí es un sistema público, financiado de manera desde los ingresos de la propia federación y de los estados, y gratuito, que esa es la gran diferencia frente al mundo. Aquí no hay, como en el Seguro Popular, un catálogo de enfermedades y que si uno se salía de esa lista de enfermedades le empezaban a cobrar. Aquí es tendiente a que sea universal, es decir, se atienden todos los padecimientos que tiene la población y desde luego preventivo, es decir, con mucho énfasis en el primer nivel de atención, ahí en donde se pueden prevenir el 80% de las enfermedades para no esperar al momento donde esto ya es más grave, sino procurar la salud de las personas, volver a pensar en un sistema de salud y no en un sistema de atención solamente de enfermedades. Digamos que esos son los ejes en donde seguiremos trabajando, porque mucho de esto ya se ha hecho en estos 23 estados. Gracias.